Movió el cuerpo de la víctima por varias habitaciones de la casa, lo colocó en posiciones perturbadoras para fotos escenificadas e incluso lo puso sobre la cama de sus padres, una retorcida muestra de control y obsesión. Estas fueron las acciones horribles cometidas por un individuo profundamente perturbado tras quitarle la vida a una joven. El caso se desarrolló a fines de mayo de 2013 y causó conmoción en todo el Reino Unido. La víctima era Georgia Williams, una estudiante de 17 años de secundaria de la ciudad de Wellington, en Shropshire. Nadie podía imaginar que, tras días de búsqueda desesperada, la policía descubriría la devastadora verdad. Georgia había perdido la vida poco después de salir de casa para encontrarse con un amigo. ¿Quién fue el responsable? ¿Y por qué eligió como blanco a una chica tan joven, cometiendo actos tan perturbadores que desafían toda lógica? Descubramos la historia completa en el video de hoy. Si disfrutas de casos reales de crimen que te atrapan y permanecen contigo mucho después de terminar el video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte nuestro próximo episodio impactante. La noche del domingo 26 de mayo de 2013, en la tranquila ciudad de Wellington, Shropshire, en el centro de Inglaterra, una joven de 17 años llamada Georgia Williams salió de su casa de buen humor, como cualquier otro día. Le dijo a sus padres que iba a reunirse con un amigo para tomar algunas fotos de retrato para un proyecto personal. Para su familia, no era nada fuera de lo común. Georgia era activa, artística y solía participar en actividades creativas y proyectos escolares. Provenía de un hogar disciplinado. Su padre era oficial de policía y su madre trabajaba en administración. Georgia había sido criada para ser independiente, responsable y llevaba un estilo de vida sano y equilibrado. Nada en su rutina dio motivos de preocupación a su familia. Era educada, con principios, tenía buenos amigos y planeaba postularse a una academia militar tras graduarse. Por eso, su falta de regreso a casa esa noche les pareció de inmediato fuera de lugar. Cuando llegó la medianoche y Georgia aún no había regresado, sus padres comenzaron a preocuparse. La llamaron y le enviaron mensajes. Contactaron a sus amigos, pero nadie parecía saber dónde estaba. Al principio intentaron mantenerse tranquilos, pensando que tal vez se había quedado a dormir en casa de alguna amiga y simplemente olvidó avisar. Pero eso no era propio de Georgia. Siempre era cuidadosa y nunca hacía que sus padres se preocuparan sin motivo. Por la mañana del 27 de mayo, sin señales de ella, sus padres reportaron su desaparición a la policía. En pocas horas, la policía de West Mercia la clasificó como un caso de alta prioridad, dado que Georgia era menor de edad, con antecedentes impecables y un entorno estable. Las autoridades sabían que debía tomarse muy en serio. La preocupación se propagó rápidamente por la ciudad. Georgia no solo era una excelente estudiante, también era muy querida por sus compañeros y profesores, líder del consejo estudiantil y activa en proyectos comunitarios locales. Tenía sueños de unirse a las Fuerzas Armadas como su padre. Tenía planes claros para el futuro y, lo más importante, no existía ninguna razón aparente para que desapareciera. Tan pronto como se hizo pública su desaparición, los medios locales y las redes sociales comenzaron a compartir sus fotos e información. Amigos y familiares iniciaron una búsqueda a pequeña escala, revisando cada lugar posible con cámaras de vigilancia, desde calles residenciales y áreas boscosas hasta estaciones de tren, paradas de autobús y tiendas de conveniencia. Adolescentes de su edad repartieron volantes y colocaron carteles. Algunas tiendas locales incluso usaron pantallas LED exteriores para compartir su foto y pedir al público cualquier pista. A medida que pasaban las horas sin novedades, su familia se sumía en la desesperación. Con cada hora, la esperanza se desvanecía. En la televisión y en las redes sociales, el rostro sonriente de Georgia, su cabello brillante y sus ojos vivaces se convirtieron en el símbolo de una desaparición misteriosa que pronto captó la atención de todo el país. La policía comenzó a rastrear la actividad de su teléfono, revisar las grabaciones de las cámaras de tráfico e investigar su comportamiento reciente en Internet, desde redes sociales hasta mensajes de texto. Pero todo se detuvo abruptamente la noche en que salió de casa. Era como si Georgia se hubiera desvanecido tras lo que debía haber sido una noche simple y ordinaria.
La pacífica ciudad de Wellington, conocida por su ambiente tranquilo y seguro, se vio de repente consumida por la confusión y el miedo. Nadie podía imaginar que una joven amable, educada, sin enemigos ni problemas personales, pudiera desaparecer sin dejar rastro. El público empezó a hacerse preguntas. ¿Qué pasó después de que Georgia salió por esa puerta? ¿Quién fue la última persona en verla? Y lo más importante, ¿dónde está ahora? Inmediatamente después de que se reportó la desaparición de Georgia, la policía de West Mercia actuó con rapidez. Que una joven de 17 años desapareciera sin dejar rastro, sin equipaje y sin señales de haber salido voluntariamente, era motivo de gran preocupación. La policía comenzó buscando en las áreas cercanas a su casa, parques, estacionamientos y rutas peatonales comunes. También revisaron grabaciones de cámaras de seguridad en gasolineras, terminales de autobuses y carreteras principales de la ciudad de Wellington, con la esperanza de detectar sus movimientos esa noche. Sin embargo, la pista más importante surgió de entrevistas con amigos y familiares de Georgia. Un nombre se repetía constantemente: Jamie Reynolds, un ex compañero de escuela de 23 años que vivía a menos de 1 kilómetro de la casa de Georgia. Aunque habían asistido al mismo colegio, no eran cercanos. Algunos compañeros describían a Jamie como socialmente torpe, pero no amenazante. Sin embargo, recientemente se había reconectado con Georgia a través de redes sociales. Una semana antes de su desaparición, Jamie le envió un mensaje invitándola a participar en un supuesto proyecto fotográfico llamado El Proyecto 17, una serie personal con chicas del vecindario. Aunque Georgia dudó al principio, finalmente aceptó tomar algunas fotos en casa de Jamie la noche del 26 de mayo. Lo conocía de la escuela y no quería parecer grosera. A partir de ese momento, la línea de tiempo comenzó a definirse. Cámaras de tráfico y de calles captaron a Georgia saliendo de su casa alrededor de las 7 de la tarde, con una sudadera gris y una mochila pequeña. No parecía llevar nada inusual, solo sus pertenencias personales habituales. Pero notablemente, después de ese momento, no hubo más imágenes de Georgia regresando a casa. No fue vista en tiendas, estaciones de autobuses ni en ningún otro lugar público después de las 8 de la noche. La policía examinó sus registros telefónicos, mensajes y actividad en redes sociales. El último mensaje que envió fue a una amiga a las 7:32 de la tarde, diciendo que iba a pasar por casa de Jamie y que regresaría poco después. Después de eso, nada. Los oficiales se dirigieron rápidamente a la casa de Jamie Reynolds, pero no estaba allí. Los vecinos informaron haberlo visto salir con prisa y creían que se había llevado equipaje. Su furgoneta Toyota Hiace también había desaparecido. Un testigo recordó haberlo visto conducir a gran velocidad alrededor de la medianoche, como si tuviera mucha prisa. Para el 28 de mayo, la policía localizó a Jamie en un pequeño hotel cerca de Glasgow, Escocia, a casi 500 kilómetros de distancia. Fue arrestado en el acto y su vehículo fue incautado para análisis forense. Dentro de la furgoneta, los investigadores encontraron una cuerda, un pequeño rastro de sangre en el asiento trasero y varios objetos personales que se creía pertenecían a Georgia, incluyendo una mochila con un cepillo, un pañuelo y una pequeña libreta. Dentro de esa libreta, algunas notas escritas a mano confirmaban que Georgia había aceptado posar para el proyecto fotográfico de Jamie. La policía también confiscó la computadora de Jamie en su casa y lo que encontraron generó aún más preocupación. Se descubrió un archivo fotográfico meticulosamente organizado en carpetas temáticas. Una carpeta titulada Perfect Project contenía decenas de imágenes editadas de chicas jóvenes sobre fondos oscuros y surrealistas. Varias fotos habían sido alteradas de forma drástica y mostraban poses antinaturales. Más alarmante aún, el historial de navegación de Jamie reveló búsquedas frecuentes sobre casos locales de personas desaparecidas y visitas a foros inquietantes en Internet. Los investigadores comenzaron a sospechar que no se trataba de un acto espontáneo, sino de un plan cuidadosamente calculado. El proyecto fotográfico podría haber sido solo un pretexto para atraer a Georgia a su casa.
Combinando su desaparición repentina con la evidencia hallada en su furgoneta y sus dispositivos digitales, la policía ahora creía estar enfrentando un caso mucho más grave, que iba más allá de una simple desaparición. La comunidad, que aún tenía la esperanza de que Georgia solo se hubiera ausentado brevemente, empezó a temer lo peor. Su foto estaba en todas partes, en paradas de autobús, escaparates, postes de luz y constantemente en los noticieros en horario estelar. Pero con cada nuevo detalle revelado por la investigación, se volvía dolorosamente evidente. La esperanza se estaba convirtiendo lentamente en temor. Tras varios días de búsqueda ansiosa y esperanza menguante, el 31 de mayo de 2013, el misterio que rodeaba la desaparición de Georgia Williams finalmente llegó a una conclusión desgarradora. Se descubrió el cuerpo de una mujer en una zona boscosa remota cerca de CFNY Bed, en el condado de Wrexham, Gales, a casi 80 kilómetros al noroeste de donde Georgia había sido vista por última vez en Wellington. La ubicación era una zona semisalvaje rodeada de árboles densos y caminos de tierra rara vez transitados por el público, un lugar por el que pocas personas pasarían. El cuerpo fue encontrado por un hombre local que paseaba a su perro. El animal se lanzó de repente hacia una espesura y se negó a regresar. Al seguirlo, el hombre se encontró con una escena profundamente perturbadora y alertó de inmediato a la policía. La zona fue rápidamente acordonada y los equipos forenses trabajaron durante toda la noche bajo iluminación temporal, recolectando pruebas del lugar en silencio. Aunque los restos mostraban signos iniciales de descomposición, los registros dentales confirmaron la identidad de la víctima, Georgia Williams. El informe oficial de la autopsia fue publicado con cautela y respeto. No se encontraron señales de accidente ni de autolesión, ni indicios de que hubiera intentado escapar o pedir ayuda. La lesión fatal fue en la zona del cuello, y los hallazgos médicos confirmaron que Georgia falleció solo unas horas después de salir de su casa la noche del 26 de mayo. En otras palabras, el tiempo entre su desaparición y su muerte fue muy breve, lo que apunta a un acto deliberado y premeditado. Detalles adicionales como marcas de arañazos, huellas de arrastre cerca de la escena y fragmentos de cuerda hallados cerca del cuerpo sugerían un plan calculado. La cuerda coincidía con los objetos recuperados previamente en la furgoneta de Jamie Reynolds, reforzando aún más la teoría de que transportó a Georgia hasta ese lugar después del crimen. La zona donde se encontró el cuerpo estaba muy alejada de cualquier centro residencial y habría sido prácticamente imposible de localizar sin pura suerte. Un investigador comentó que no era el tipo de lugar que uno encuentra por accidente, alguien tendría que conocerlo bien o buscarlo intencionadamente. Una vez confirmada la identidad, la policía notificó a la familia de Georgia con cuidado y profundo pesar. Sus padres, que aún albergaban la esperanza de que simplemente estuviera incomunicada, enfrentaban ahora una pérdida inimaginable, el tipo de tragedia que ninguna familia debería tener que experimentar. La comunidad local quedó devastada. Se organizaron vigilias con velas y reuniones de recuerdo, no solo en Wellington, sino en todo el Reino Unido. Las fotos de Georgia, su sonrisa radiante y su uniforme escolar seguían circulando, pero ahora no como parte de una búsqueda, sino como una forma de honrar su memoria. El hallazgo de los restos de Georgia marcó un punto de inflexión en la investigación. Ya no se trataba de un caso de persona desaparecida, sino de una investigación criminal grave, con Jamie Reynolds como principal sospechoso. La policía aseguró al público que el caso no quedaría sin resolver, que se revelaría cada detalle y que se celebraría un juicio para descubrir toda la verdad. A medida que la investigación avanzaba, Jamie Reynolds finalmente se vio obligado a enfrentar la verdad innegable y comenzó a dar declaraciones sobre sus acciones. Admitió haber atraído a Georgia Williams a su casa bajo el pretexto de una sesión de fotografía de retrato, un proyecto personal que supuestamente había estado planificando durante algún tiempo, supuestamente para ganar reconocimiento en la comunidad artística. Georgia confió en la naturaleza del proyecto y accedió a reunirse sin sospechas. Al principio, la sesión fotográfica parecía normal, incluso agradable. Georgia se mostraba relajada y con actitud profesional frente a la cámara. Sin embargo, según la confesión de Reynolds, su estado de ánimo cambió gradualmente durante la sesión. Afirmó sentirse abrumado por frustraciones personales de larga data, estrés y emociones negativas, lo que finalmente lo llevó a perder el control.
describió un desacuerdo menor durante la sesión que intensificó su estado emocional. A partir de ahí, cruzó una línea y Georgia fue agredida durante el encuentro. Los investigadores, basándose en su confesión y en las pruebas físicas, declararon que Reynolds usó una fuerza excesiva durante el incidente, dejando a Georgia sin posibilidad de resistir o pedir ayuda. La línea de tiempo de los hechos fue reconstruida mediante pruebas forenses, datos digitales y las propias declaraciones de Reynolds. En un momento crítico, impidió que Georgia pudiera contactar a alguien. Tomó medidas para bloquearle la salida del lugar. Las autoridades creen que estas acciones fueron premeditadas. Otras pruebas demostraron que Reynolds había estudiado los hábitos y horarios de Georgia durante semanas antes del incidente. Había planificado cuidadosamente el encuentro para asegurarse de tener el control total de la situación. En su computadora, los detectives encontraron notas e historial de navegación relacionados con temas de comportamiento perturbador, especialmente en torno al control y la manipulación, lo que sugería que sus acciones no fueron espontáneas, sino deliberadamente preparadas. Las evaluaciones psicológicas revelaron que Reynolds tenía antecedentes de inestabilidad conductual y emocional, incluidas dificultades con el control de impulsos y tendencias obsesivas. Profesionales de salud mental ya lo habían diagnosticado con trastornos psicológicos relacionados con el comportamiento obsesivo y la regulación emocional deficiente. Estos hallazgos ofrecieron cierta perspectiva sobre las motivaciones más profundas detrás de sus actos. Los investigadores también señalaron que Reynolds actuó de forma calculada después del incidente, intentando limpiar la escena y ocultar sus acciones. Esto sugería un claro conocimiento del daño causado y un esfuerzo por evitar consecuencias legales. Las pruebas digitales revelaron que Reynolds había elaborado un plan paso a paso semanas antes, incluyendo cómo se acercaría a Georgia, la ubicación del encuentro y métodos para mantener el control de la situación. Algunos documentos incluso contenían escenarios hipotéticos, demostrando que había anticipado diferentes desenlaces y se había preparado en consecuencia. Durante el juicio, Reynolds intentó presentarse como alguien bajo presión psicológica que había sufrido una crisis emocional repentina. Sin embargo, los fiscales rechazaron esta defensa, argumentando que su conducta fue claramente calculada e intencionada. Los amigos cercanos de Georgia testificaron en la corte, describiéndola como una persona cuidadosa, reflexiva y no propensa a asumir riesgos innecesarios. Sus testimonios aumentaron la indignación pública por las acciones deliberadas y crueles de Reynolds. El caso y el juicio posterior generaron un debate más amplio sobre temas sociales importantes, como la seguridad de las mujeres jóvenes, las señales de comportamiento peligroso y la necesidad de reconocer y abordar los problemas de salud mental antes de que escalen hacia la tragedia. El juicio de Jamie Reynolds tuvo lugar en el Tribunal de la Corona de Birmingham a finales de 2013, atrayendo una atención significativa tanto del público como de los medios de comunicación. Al inicio del proceso, Reynolds se declaró no culpable de los cargos más graves, intentando negar su responsabilidad en lo que parecía un esfuerzo por retrasar el proceso y buscar indulgencia. Sin embargo, ante las pruebas abrumadoras presentadas por la Fiscalía, incluyendo registros digitales, declaraciones de testigos y hallazgos físicos, Reynolds finalmente cambió de postura y admitió sus acciones. El tribunal consideró el caso como excepcionalmente grave. El comportamiento de Reynolds no solo fue premeditado, sino que también reveló una alarmante falta de empatía y desapego emocional. Su planificación calculada para atraer a Georgia bajo falsos pretextos y los pasos que tomó antes y después del incidente demostraban un desprecio total por la responsabilidad y la humanidad. Tras revisar el expediente completo del caso y los testimonios, el juez sentenció a Jamie Reynolds a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto significaba que Reynolds pasaría el resto de su vida tras las rejas, salvo que un tribunal revisara su caso bajo circunstancias excepcionales, algo extremadamente improbable. La sentencia fue ampliamente considerada como apropiada, reflejando la gravedad del caso y, al mismo tiempo, buscando proteger a la sociedad y enviar un mensaje claro de que las acciones deliberadas y dañinas no serán toleradas. La familia de Georgia y sus allegados expresaron su conformidad con el veredicto, viéndolo como una forma parcial de justicia ante lo que habían perdido.
Más allá de la sala del tribunal, el caso generó conversaciones más amplias sobre la seguridad de los jóvenes, el reconocimiento de señales de advertencia en personas con dificultades y la importancia del apoyo a la salud mental antes de que ocurran tragedias. El juicio concluyó, pero su peso emocional permaneció, sirviendo como un recordatorio de lo importante que es que la sociedad se mantenga vigilante y proactiva en la protección de los demás. La historia de Georgia Williams dejó una cicatriz duradera no solo en su familia y amigos, sino también en el público británico. Su repentina y trágica pérdida conmocionó a la nación. Incluso personas que nunca la conocieron expresaron su simpatía. Muchos vieron en ella la imagen de una joven brillante, solidaria y motivada, llena de promesas. El caso obligó a la sociedad a reflexionar sobre la seguridad personal, especialmente para jóvenes que están explorando el mundo y aún aprendiendo a reconocer riesgos potenciales. A pesar de su profundo dolor, los padres de Georgia respondieron con una resiliencia admirable. Convirtieron su sufrimiento en acción positiva al fundar la Georgia Williams Trust, una organización dedicada a empoderar a los jóvenes para que vivan de manera responsable y contribuyan a sus comunidades, tal como lo hacía Georgia. A través de la fundación se han lanzado numerosas iniciativas, talleres de habilidades para la vida y programas deportivos juveniles en todo el país. El espíritu de Georgia, su amabilidad, positividad y disposición para ayudar a los demás continúa inspirando a personas en toda la nación. El caso también ha sido presentado en varios documentales de crimen real en el Reino Unido y en el extranjero. Aunque desgarradores, estos programas han cumplido un papel crucial en aumentar la conciencia pública sobre señales de alerta en las relaciones interpersonales y estrategias de seguridad personal. Con esto llegamos al final de nuestra cobertura del trágico caso de Georgia Williams. Nos encantaría saber tu opinión sobre esta historia. Déjanos tus comentarios abajo. Tu opinión es importante para nosotros. Gracias por ver el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias únicas, misteriosas y significativas.